Bien, saludos, muy buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, su presidenta, la doctora Ivette Lugo, y quien les habla, Luis Mejías, le damos la bienvenida a esta nueva actividad académica que vamos a realizar la tarde del día de hoy, 20 de octubre del año 2021. Hoy estaremos abordando un tema muy importante, muy relevante: análisis de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal. Para ello estaremos contando con la ponencia del doctor Ángel Serpa, destacado profesor universitario, académico y estudioso del derecho, que nos estará haciendo un análisis, unas consideraciones muy importantes sobre esta nueva Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y a la Seguridad Personal. La dinámica para esta actividad: el doctor Ángel Serpa estará realizando su ponencia y después de que finalice la misma podrán realizar sus preguntas a través del chat. ¿Ok? Ya esta es la actividad número 50 que realizamos desde el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Empezó la pandemia y nos vimos en la necesidad de reinventarnos. Y el doctor Serpa ha sido parte de este equipo, estando con nosotros en varias ponencias y también ha sido pionero en esta nueva modalidad de dar clases a través de estas plataformas digitales, y esperamos próximamente, antes que se acabe el año, poder realizar una actividad presencial en las instalaciones del Colegio de Abogados de Caracas. Entonces, sin más preámbulos, doctor Ángel Serpa, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, mi colegio de graduación, de curso, de cercanía, de presencia, de empatía. Muchas gracias a la presidenta del Colegio de Abogados, Ivette Lugo, la doctora Ivette Lugo, y a ustedes fundamentalmente por encontrarse una vez más dentro de esta actividad académica, el webinar sobre análisis de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal. Todo un andamiaje legislativo que surge a partir de aquel cúmulo de leyes que yo he venido denominando las leyes de septiembre, de reciente publicación, sancionadas por la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020 y hecha publicar junto con un paquete de leyes dentro de las cuales está el Código Orgánico Procesal Penal, la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, la Ley de Protección de Testigos y otros sujetos procesales, la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y otras. Entonces vamos a tratar de abordar el tema de esta Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y la Seguridad Personal en un contexto, digamos, en donde se sanciona y se publica esta ley, en un contexto en referencia con la todavía vigente Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en su relación con el Código Orgánico Procesal Penal y en su relación con lo poco que se ha venido interpretando por parte, o lo que nada hasta ahora se ha venido interpretando por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Además de encontrarse todas estas clases en el canal YouTube del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, a los cuales les invito a que ingresen disertaciones de muchos profesionales del derecho, mi persona y muchos otros importantes. También yo los invito a que de vez en cuando se pasen por mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, donde también abordo aspectos varios del derecho penal, del derecho procesal, del derecho penal constitucional. Bueno, estimados, dicho esto, vamos a ir abordando pues el tema de esta ley. La Ley Orgánica de Amparo de la Libertad y de la Seguridad Personal. Como le manifesté, este amparo a la libertad y a la seguridad personal forma parte de aquel concepto del llamado habeas corpus. Es decir, está refiriendo exclusivamente, está regulando esa ley, ese específico amparo, que es el llamado
habeas corpus. El habeas corpus tiene una data, digamos, milenaria. Los que han estado vinculados pues al derecho procesal penal y al origen, a la historia del derecho procesal penal, a lo mejor vuestros profesores, y yo también imparto esta asignatura, les habrá hablado de aquello que ocurrió en el siglo XIII, en la Inglaterra medieval, que es la llamada Carta Magna que los varones, los nobles, los condes le impusieron al rey Juan, quien después pasó a denominarse, o le decían, rey Juan sin tierra. Recuerden que en aquel momento la realización del enjuiciamiento de causas en la Inglaterra medieval, allá en el siglo XIII, lo asumía el rey como una especie de representante de Dios en la tierra. Para un poco acortar la historia, acortar el cuento, los varones, los nobles, los condes, los señores feudales en aquella Inglaterra medieval, le hicieron una revuelta al rey Juan y lo obligaron a firmar esa Carta Magna. Dos importantes elementos surgieron en ese año 1215, cuando el rey Juan, allá en la Inglaterra medieval, se le obligó a firmar la Carta Magna. Esa Carta Magna, inclusive de la cual todavía se tiene evidencia física, quien haya tenido el placer de haber ido a Londres, allá en el Museo Británico, todavía existe toda dañada, ¿verdad? Una copia de esa Carta Magna. Por cierto, que obligaron a muchos sacerdotes a que lo que se denominaban los copiadores, que se copiaran el texto. No había fotocopia, no había impresora, no había imprenta, y por lo tanto los copiadores de aquella Carta Magna se fueron repartiendo en las abadías, en los conventos, ¿verdad? A lo largo de toda esa Inglaterra. Pero de esa Carta Magna surgieron dos institutos importantes. Uno era la participación ciudadana, es decir, el sistema de jurados, el ser juzgado por uno de mis iguales. Yo no quiero que me vaya a juzgar un representante de Dios en la tierra. ¿Cómo yo puedo cuestionar la sapiencia que dice tener un representante de Dios en la tierra, que sería el rey? ¿Cómo yo pudiera cuestionarlo? Pero de ello no voy a hablar aquí ahora, porque es el llamado sistema de jurados, el sistema de participación ciudadana, que en realidad muy poco tiene que ver con lo que pretendo explicar en el día de hoy. Pero el otro instituto importante que se le obliga a firmar al rey Juan, los señores feudales en esa Inglaterra medieval, es el llamado habeas corpus. Es decir, una especie de respuesta jurisdiccional inmediata frente, y valga la cacofonía, a la afrenta de la libertad. Cuando lo que está en juego es el tema de la libertad y de la seguridad personal, yo quiero una respuesta jurisdiccional breve, célere, inmediata. Vean mis manos. Es como que yo tengo en esta mano el procedimiento ordinario, con sus recursos, con sus excepciones, con sus solicitudes de nulidades, con sus alegatos, toda una serie de medios procesales para permitir el restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal si ha sido violada dicha libertad, y por ello tengo los medios ordinarios. Esos medios ordinarios que surgirían, por ejemplo, en el caso venezolano de un Código Orgánico Procesal Penal. Si lo que se afrenta a la libertad, entonces tendríamos la posibilidad de la solicitud de revocación de la pérdida de la libertad ante un juez. Ahí tendríamos las apelaciones, ahí tendríamos los alegatos. Pero en esta otra mano yo puedo tener un procedimiento extraordinario. Es decir, cuando los medios ordinarios no son eficientes, porque son tardíos, porque yo tengo que interponer un recurso, porque yo tengo que esperar la contestación, porque lo tiene que resolver una alzada, etcétera, yo debo acudir a un medio extraordinario. Y eso de alguna forma fue lo que se le presionó al rey Juan, los señores feudales, los nobles, los condes, los varones con
con B alta, de las baronías, los marqueses, etcétera, en el llamado habeas corpus. Es decir, el amparo del habeas corpus para el restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal. Recordemos que la historia constitucional de Inglaterra, con la ausencia de una constitución escrita, no está tan vinculada al ámbito de lo que pudiera existir de constituciones estatuidas que se vienen promulgando en muchos países del occidente. Recordemos que el inicio fundamental del advenimiento del constitucionalismo surge a finales del siglo XVIII. Esta revolución es importantísima. La Revolución Francesa, pero 10 años con anterioridad hubo esa revolución de independencia en los Estados Unidos, en donde surgió ese primer texto constitucional en la cual se estableció parámetros procesales, es decir, el cumplimiento de garantías constitucionales, etcétera, lo cual ocurría también 10 años con posterioridad allá en la Constitución francesa. El desarrollo del constitucionalismo en el mundo entero durante el siglo XIX, durante el siglo XX, durante el siglo XXI, bueno, empezó a ser considerado que la Constitución no era solamente un librito político. Claro que evidentemente yo no me voy a chupar el dedo y decir que la Constitución no es un libro de neto contenido político, de política pública, pero sobre todo de la descripción de los entes que conforman el poder público nacional, el poder público regional, el poder público municipal, la presidencia de la República, el Congreso, la Procuraduría, etcétera. Pero la Constitución también pasó a convertirse en un libro de contenido forense, es decir, frente a problemas procesales ingentes, encontrar la respuesta en la propia Constitución. Obviamente que la respuesta debe ser que existe el proceso penal, el proceso civil, el proceso contencioso administrativo, el proceso disciplinario, y que la Constitución, las garantías constitucionales se incorporan dentro de esos procesos. Entonces, la Constitución incorporándose en los procesos que tienen vieja data, ¿verdad? Porque el origen, digamos, procesal, el origen de las leyes adjetivas no tiene un origen constitucional, bueno, se ubica desde el propio origen del viejo derecho romano, las partidas de Alfonso X. Claro que con el advenimiento del constitucionalismo en Francia es que empieza a hablarse, por ejemplo, del Código Civil Napoleónico, de los códigos adjetivos civiles, de los códigos penales. Pero lo que quiero significar es que la Constitución, las garantías constitucionales, empezaron a incorporarse en los procesos. Pero, mis estimados, también surgieron los procedimientos constitucionales. Es decir, la Constitución se inserta en los procesos, respeto al derecho a la defensa, respeto al juez natural, respeto a la no confesión coactiva, pero también la Constitución establece sus propios procedimientos. Uno de ellos, de mucha data, ya te lo estoy diciendo, de hace más de 800 años, el habeas corpus, es el procedimiento de amparo. El procedimiento de amparo como un procedimiento constitucional. En Venezuela, amparo. En otros países se le denomina de otra manera. Por ejemplo, en Colombia se habla de la acción de tutela. Y bueno, ese origen que se remonta desde hace 800 y más años en la Inglaterra medieval, el respeto de la libertad por la vía de una acción que se denomina Carta Magna, ingresa también en el ámbito venezolano. Ingresa tardíamente, casi 800 años después. ¿Cuándo ingresa? Dentro de esa larga historia del constitucionalismo en Venezuela. Bueno, estamos en octubre. Es ahorita el 20 de octubre. El 18 de octubre, los venezolanos, parece que la gran noticia era, y de verdad habría razones para ello, el traslado del extraditable Alexa, ¿verdad?, a los Estados Unidos, pero una noticia histórica allí quedó, ¿verdad?, dejada de lado,
que era que el 18 de octubre del año 1945 ocurrió la llamada Revolución de Octubre en Venezuela, en donde un sector civil del Partido Acción Democrática y un sector militar le dieron aquel golpe de Estado a Isaías Medina Angarita, configuraron un gobierno que ellos denominaron revolucionario, y de allí se convocó a un proceso constituyente. Ese proceso constituyente condujo finalmente a la promulgación de la Constitución del año 1947. Por primera vez en Venezuela, en esa Constitución del año 1947, se incorpora el amparo en restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal, el llamado habeas corpus, en el artículo 32 de la Constitución del año 1947. Un amparo en restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal frente a detenciones ilegales, frente a detenciones inconstitucionales, etc. ¿Recuerdan ustedes el devenir de esa historia? Esa Constitución condujo a la elección del maestro Rómulo Gallegos en ese proceso electoral entre 1947. Se eligió a Gallego, pero poco duró Gallego en el poder, puesto que en noviembre del año 1948 fue derrocado Gallegos. Surgió, pues, para hacer un tanto corto el cuento, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que hizo promulgar su propia constitución, o por lo menos le dio validez a la constitución de López Contreras del año 1937. Derrocado Pérez Jiménez, se condujo a la promulgación de la Constitución del año 1961. Si aquí estamos llenos de pura gente novedosa, bueno, es la gente joven, es la Constitución en la cual muchos de los que estamos aquí nos vio nacer, pues. Esa Constitución del año 1961 condujo a que se promulgara una ley de amparo. Amparo en restablecimiento de derechos y garantías constitucionales. Mucho se tardó, lo que ahora se denomina la Cuarta República, la democracia, en hacer promulgar una ley de amparo, y a finales del año 1900, a finales de la década de los 80, se promulgó la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Vamos a no enredarnos. Esa Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales todavía está vigente. La que fue promulgada todavía está vigente. Digamos que es como una especie de ley paraguas en materia de amparo. Porque esa Ley Orgánica de Amparo, su ratio legis, su filosofía, es que cuando el proceso ordinario, bien sea el civil, el contencioso, el penal, no puede dar una respuesta inmediata, actúa de una forma especialísima esa Ley Orgánica de Amparo en el llamado amparo, la acción de amparo. Muchos aquí estarán preguntando la pregunta que para mí es francamente bizantina y a veces un tanto tonta, ¿no? Pero bueno, no hay preguntas tontas. La eterna pregunta que se le hace a uno: profesor, ¿el amparo es un recurso, es un derecho, es una garantía o es una acción? Y yo te responderé las cuatro cosas. Es el amparo. Porque esa Ley Orgánica de Amparo permite la posibilidad fundamentalmente de 3 o 4 tipos de amparo. Uno, el amparo contra actos de gobierno. Entonces, actos que se realicen en el ejercicio de una función administrativa y que quizás la respuesta administrativa, los recursos administrativos, por ejemplo, presente en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, por ejemplo, en la Ley Orgánica de la Jurisdicción de los Contenciosos Administrativos, si acudimos a esa jurisdicción, no me dan respuesta. Y por lo tanto, yo tengo que acudir a ese amparo contra acto de gobierno. El otro amparo allí presente es el amparo contra acto legislativo. Fíjense que no solamente está frente a la hechura de la ley, sino frente a cualquier otra función
de los órganos legislativos, la función contralora y cualquier otra función del órgano legislativo que no tenga la posibilidad de ser resuelto por la vía ordinaria. Hay un tercer tipo de amparo, que es, digamos, el amparo más conocido, el amparo contra decisión judicial. Artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo. Entonces, el amparo contra decisión judicial, se ataca esa decisión que provenga de un tribunal, bien sea penal, bien sea contencioso administrativo, bien sea civil, bien sea de la jurisdicción laboral, frente a una decisión que no contempla en los medios ordinarios una respuesta. Es decir, no puedo interponer un medio ordinario. Nótese que utilicé la palabra medio ordinario, no utilicé la palabra recursos, porque obviamente el catálogo de medios, así como en una farmacia, los remedios contra una decisión, estaría presente, bueno, los recursos propiamente dicho. Los recursos son un medio, como el nombre lo indica. Los recursos son contradecisiones. Yo no puedo interponer un recurso contra un acto administrativo, a menos que sea un recurso administrativo. Pero yéndonos hacia el ámbito de lo penal, contra una actuación de investigación, sino que debe plasmarse en una decisión esos recursos. Entonces, cuando no existe ese recurso, yo pensaré en la posibilidad de un amparo. Pero también existen, además de los recursos, otros medios. Por ejemplo, en el proceso penal existe la posibilidad de excepcionarse, las excepciones, la solicitud de nulidades, ¿ok? Los alegatos. Sí, la solicitud de nulidad es un medio. La nulidad es el efecto de un recurso, si el recurso ha sido declarado procedente, pero también la nulidad en sí mismo es un medio. Yo llegar con un escrito, solicitar la nulidad de una actuación procesal, bien sea de las partes o bien sea del juez. Ese amparo contra decisión judicial, artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo, lo cual lo contempla también el Código Orgánico Procesal Penal, sería como el tercer amparo, pero también la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su título quinto, establece el que nos interesa: el amparo en restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal, que ya saben ustedes, milenariamente se ha denominado habeas corpus, amparo en restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal. Ahora bien, también establece esa Ley Orgánica de Amparo el llamado amparo contra alto funcionario público. Ya te ubiqué en contexto. Esa Constitución del 61 fue sustituida, como bien lo saben, por la Constitución del año 1999, que se publicó por primera vez el 30 de diciembre del año 99 y después se republicó, dizque por razones de sintaxis y de estilo, pero fue mucho más allá, el 24 de marzo de 2000, a lo cual se le incorporó una exposición de motivos, la cual no estaba presente el 30 de diciembre del 99. Esa Constitución, la vigente del 99, en su artículo 27, establece la necesidad de que se legisle en materia de amparo. Bueno, señores, por allí han pasado una cantidad de presidentes y presidentas de esa Asamblea Nacional. El señor Michelena, creo que fue presidente Nicolás Maduro, creo que fue presidente Cilia Flores, creo que fue presidente Diosdado Cabello, creo que fue presidente Henry Ramos Alú, fue presidente Julio Borges, es presidente a la del 2015 Juan Guaidó, y todavía no se promulga
una ley orgánica de amparo. 20 años en deuda. Luego surge esta Asamblea Nacional, electa en en diciembre de 2020, y bajo la presidencia del psiquiatra Jorge Rodríguez, se promulga se sanciona y se hace promulgar esta ley orgánica de amparo a la libertad y a la seguridad personal. Nótese que no se está reformando ni derogando la ley paraguas, la ley orgánica de amparo. Ya sigue vigente la ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales, la que establece el amparo contra acto de gobierno, la que establece el amparo contra alto funcionario público, la que establece el amparo contra acto legislativo. Pero esa ley también contemplaba el habeas corpus, el amparo, el restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal. Esta ley de septiembre, esta ley orgánica de amparo a la libertad, y tendría que ser orgánica, porque bien saben ustedes que lo orgánico, como adjetivización de una ley, es porque está desarrollando una norma, un principio o un valor constitucional. Si el artículo 27 de la Constitución establecía el amparo como un derecho, entonces tendría que ser orgánica la ley que lo regula. Y ya paso a responderte. Es un derecho, porque está allí descrito en el artículo 27 de la Constitución. Los derechos se ejercen, se gozan, se disfrutan. ¿Ok? El derecho a que se me reconozca específicamente, en este caso, la libertad. Recuerden ustedes que se habla de derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. A mí no me gusta mucho esta definición porque pareciera que si son de tercera, de cuarta generación, era porque cuando estaban vigentes los de primera generación, aquellos no estaban vigentes. De primera generación, por ejemplo, y aquí está la libertad, vida, libertad, propiedad de segunda generación, derecho a la educación, derecho al trabajo. Y hasta ahorita se está hablando inclusive de los derechos informáticos. Y ahora con este tema de la virtualización, con mucho más razón, los llamados derechos informáticos, una especie de derecho de quinta generación. Y por ahí está el derecho al conocimiento de la identidad biológica del progenitor y muchos otros. Entonces, es un derecho. Pero es una garantía también. ¿Te acuerdan? ¿Te acuerdas lo que te explicaban tus profesores de introducción al derecho? Cuando por primera vez ponías un pie en una escuela de derecho, te decían que las garantías eran los mecanismos que permiten el restablecimiento de un derecho. Entonces, si tú tienes el derecho a la libertad y de alguna forma se te afrenta esa libertad y el medio ordinario no te permite ese restablecimiento, la interposición del amparo hace garantizar un derecho. Me estarían quedando otras definiciones. Derecho y garantía. Profesor, ¿será una acción? Obviamente es una acción, porque es una acción que se interpone ante un órgano jurisdiccional, se incoa, que el concepto de acción como en una relación cuasi sinonímica con pretensión, la llamada pretensión procesal. Yo pretendo una respuesta, pero como no logro un avenimiento a quien ha de alguna forma ofendido, lacerado, menoscabado mi derecho, entonces yo acudo ante ese órgano jurisdiccional. La pretensión se formaliza a través de una acción y se acciona buscando una respuesta jurisdiccional ante un órgano judicial. Estaría quedando una cuarta definición. Ajá, y es un recurso. Pues ya me respondiste por la vía del derecho, la garantía, la acción, y es un recurso. Esa pregunta sí es difícil. ¿Por qué es difícil? Yo no fuera tan difícil si yo te hablara que yo puedo interponer amparo contra decisión judicial. Artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo. Pero si yo te afirmo que el habeas corpus es un recurso, ya yo estaría aseverando de entrada
que se puede interponer este amparo contra decisión judicial, ¿ok? Y no acudir ante un órgano jurisdiccional para que me reconozca el habeas corpus, porque quien ha afrentado la libertad ha sido un policía, ha sido un órgano de autoridad, ha sido un privado que de alguna forma ha afligido mi libertad y mi seguridad personal. Vamos a descansar con respecto a esa pregunta, porque en el desarrollo de la ley y en lo que me queda de tiempo trataré de irlo enfocando. Hasta ahora te puedo decir lo que ha venido afirmando el Tribunal Supremo de Justicia en su sala de casación, perdón, en su sala constitucional, porque la sala de casación penal no tiene vela en este entierro. Para nada está invitada a la fiesta del amparo. Para nada. ¿Por qué razón? Porque no se podrá interponer un amparo ante la sala de casación penal para resolver un problema de aflicción de la libertad, porque tanto por constitución como por ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia le corresponde dilucidarlo a la sala constitucional. Pero por otra parte, y en beneficio de inventario, hasta ahora súmalo como tal, previo a una explicación mucho más adelantada de esta nueva ley novísima, no puede interponerse amparo contra decisiones de las salas casacionales por el famoso artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Es decir, perdón, el 5 y 6, es decir, ni contra la sala casacional, ni contra la sala de casación penal, ni contra la sala de casación civil. Entonces, aquí el problema sería, si asumimos que el habeas corpus es un recurso, es porque se estaría impugnando una decisión judicial que aflige la libertad y la seguridad personal. Y eso es un tema que ameritaría adentrarnos un tanto en la normativa de esta ley. Entonces, vamos a ir viendo esta lámina, ¿ok? Frente al tema de la novísima ley. Vamos a ver cómo norma esta ley muchos aspectos. Por ejemplo, el artículo 2 nos dice que toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de su derecho a la libertad y seguridad personal. Ya nos está demarcando cuál es la competencia y cuál es la jurisdicción. Son los tribunales. Frente a actos o omisión de los órganos y entes del poder público nacional, estatal, municipal o de personas naturales y jurídicas que impliquen una amenaza grave o una inminente violación a estos derechos. ¿Qué derechos? Lo que recoge la nominalidad del artículo, la libertad y la seguridad personal. Nótese que quien puede afrentar esos derechos son los entes del poder público nacional. ¿Quiénes integran el poder público nacional? Conforme al artículo 136 de la Constitución. Bueno, el Poder Ejecutivo, Presidente de la República y los ministros, el Poder Legislativo, ¿verdad? Que en el caso del Nacional son los diputados ante la Asamblea Nacional, el Poder Electoral, representado en los rectores del Consejo Nacional Electoral, el Poder Ciudadano o Moral, integrado por la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República,